¿Y si te dijera que la enfermedad, esa sombra persistente que la civilización moderna teme y combate con ferocidad, no es una invasión aleatoria del destino, sino el mero eco de un profundo desarreglo en la cinemática interna de tu propio ser? Observa al monje, cuya existencia se ha labrado en la disciplina de la montaña y el silencio del templo. ¿Por qué razón su cuerpo se erige, año tras año, como una fortaleza casi impenetrable ante la plaga y la fatiga que diezman a la población ordinaria? La respuesta no reside en el milagro, ni en la mera genética, sino en la aplicación meticulosa de una ciencia milenaria, un conocimiento hermético sobre la arquitectura energética que fluye, invisible, bajo la superficie de tu piel. Esta mañana, rompemos el juramento de silencio que ha custodiado esta verdad durante eras y revelaremos la clave maestra, un secreto tan simple que se ejecuta en tan solo 5 minutos, pero tan potente que transforma la fragilidad humana en una resistencia monástica. Estamos a punto de descender al crisol somático, al mapa secreto de tu cuerpo, para localizar el único punto de presión capaz de equilibrar el caos emocional, apaciguar el estómago revuelto por la ansiedad y blindar tu espíritu contra la embestida constante del mundo exterior. Este es el primer acto de tu despertar, la transmutación del sufrimiento en sabiduría palpable. Aquellos que buscan la soberanía sobre su propia salud, aquellos que están listos para reclamar la herencia de los antiguos maestros, presten ahora su juramento de intención. Si este conocimiento resuena en la matriz de tu conciencia, si sientes el llamado de la verdad profunda, suscríbete a este canal. Activa la campana para que la oscuridad no te robe las próximas revelaciones. Y en la caja de comentarios, escribe este decreto sagrado: yo busco la verdad. Introducción al punto PC6, Neiwan, el portal de la muñeca. Hemos llegado al umbral de la revelación, y nuestro foco inicial debe posarse sobre un punto específico del mapa somático. Una pequeña depresión en la muñeca que la medicina tradicional china, en su sabiduría intrincada y poética, ha canonizado bajo el nombre de PC6 o Neiwan. Este no es un simple punto anatómico, es, en la visión de los antiguos adeptos, un nexo de poder, un vórtice energético cuya estimulación consciente puede reescribir los patrones de desequilibrio que cimentan la enfermedad en el organismo. Debemos entender que el cuerpo es un microcosmos que refleja el universo, un complejo sistema de canales y ríos energéticos conocidos como meridianos, y el PC6 se sienta en la confluencia de uno de los más vitales, el meridiano del pericardio, también denominado el maestro del corazón. La importancia de este punto trasciende la mera terapia física. Opera en la capa sutil, donde la emoción se encuentra con la materia. Para los monjes que buscaban la iluminación y la longevidad simultáneamente, el control del flujo energético en esta región era indispensable, pues comprendían que la salud perfecta no es la ausencia de patógenos, sino la armonía inquebrantable entre el Jing, esencia, el Qi, energía vital, y el Shen, espíritu o mente. PC6 actúa como el centinela de esta tríada vital, asegurando que la tormenta emocional generada por la vida mundana no penetre la ciudadela del corazón, el trono del Shen. Al igual que un guardián de una puerta dimensional, el PC6 regula el tráfico bidireccional de la energía, impidiendo que el exceso de actividad interna, como el estrés crónico o la preocupación excesiva, consuma los recursos vitales, al tiempo que facilita la expulsión de estancamientos que, de otra forma, se manifestarían como náuseas, ansiedad desbordada o, en escenarios más crónicos, como dolores opresivos en el pecho. Por ende, la práctica de los monjes, al integrar la estimulación de este punto en sus rituales diarios de meditación y autocuidado,
Es un testimonio empírico de que la maestría sobre la longevidad comienza con la maestría sobre el equilibrio de este único y poderoso portal. La localización precisa y la función profunda del punto PCS6 lo establecen como una de las herramientas más sofisticadas y, paradójicamente, más accesibles de la farmacopea energética. La medicina occidental, en su abordaje cartesiano, ha comenzado a validar la eficacia de este punto a través de estudios que conectan su estimulación con la modulación del nervio vago y la respuesta autonómica parasimpática. Sin embargo, la perspectiva ancestral va mucho más allá de la mera neurología. El pericardio, el meridiano que alberga a Ney-Wan, es visto como el ministro o el enviado del corazón, el cual es el emperador. Su función principal es tomar los golpes, absorber el impacto psíquico y emocional antes de que estos perturben el centro de la conciencia. Cuando el monje se sienta en quietud, la mente Yi tiende a vagar, generando un fuego del corazón, estrés o hiperactividad mental. Si este fuego no se regula, consume el yin esencial, llevando a síntomas como el insomnio, las palpitaciones y la debilidad inmunológica. El PC6 interviene aquí como un disipador de calor y un ancla. Al estimular este punto, el practicante invoca una acción inmediata de descenso y centrado, pacificando la efervescencia mental y redirigiendo la energía tumultuosa de la parte superior del cuerpo hacia abajo, garantizando así un flujo armonioso que es el verdadero sinónimo de salud vibrante. Esto explica por qué el secreto de la inquebrantable salud monástica no se halla en dietas extremas o ejercicios agotadores, sino en la capacidad constante de mantener la neutralidad energética. La acción del PC6 es una alquimia sutil. Convierte la agitación del Shen en quietud y el estancamiento físico en fluidez. Es una manifestación directa de la filosofía taoísta que postula que la verdadera fuerza reside en la flexibilidad y el control interno, no en la rigidez o la lucha externa contra el patógeno. Entender la cinemática de este punto es desvelar la hoja de ruta para la autosanación que ha sido custodiada bajo el velo del hermetismo oriental por milenios. La relevancia histórica del PC6 en las prácticas de longevidad y meditación de las escuelas budistas y taoístas subraya su papel no solo como punto terapéutico, sino como herramienta de desarrollo espiritual. Durante los largos períodos de meditación profunda o ayuno, el cuerpo está sometido a tensiones extremas y la energía puede estancarse o descontrolarse. Los maestros descubrieron que la manipulación precisa de Ney-Wan permitía a los estudiantes superar las barreras físicas que a menudo impedían la progresión espiritual. Piensen en la sensación de opresión o náusea que acompaña a la ansiedad intensa. Esto es, energéticamente, el ki del estómago que se revela, ki, reversión, debido a la sobrecarga del corazón. El PC6, al ser un punto clave del meridiano que controla la apertura y el cierre, el pericardio es un maestro en la dinámica de contención, actúa como un dique inteligente, regula la comunicación entre el calentador superior, corazón y pulmones, y el calentador medio, estómago y bazo, impidiendo que el fuego del espíritu queme la digestión y el enraizamiento. Sin este puente regulatorio, la meditación profunda podría ser más desestabilizadora que beneficiosa. Por ello, la práctica monástica de estimular este punto antes y después de sentarse es un rito de preparación y clausura, asegurando que el vehículo físico esté afinado para soportar las altas vibraciones de la introspección. Este acto de 5 minutos es una microintervención de maestría que garantiza la homeostasis. Los monjes no evitan la enfermedad por suerte, la disuelven preventivamente. Ellos comprendieron que la clave para la salud duradera es la fluidez del ki
y la tranquilidad del Shen. Y el PC6 es el ingeniero de este doble propósito, un faro de estabilidad en medio de las mareas internas y externas que definen la existencia humana, permitiendo que la conciencia permanezca clara, incluso cuando el cuerpo enfrenta adversidad o inmovilidad prolongada. Al profundizar en la geometría sutil de la muñeca, encontramos que el PC6 está estratégicamente situado en el pliegue transversal de la articulación, flanqueado por dos tendones robustos, una posición que le confiere una resonancia y accesibilidad únicas. Los textos clásicos lo describen no solo como un punto de control del flujo de ki, sino como un punto de comando para el tronco superior, y en particular para cualquier desarmonía relacionada con el corazón o el estómago, los dos órganos que más rápidamente se ven afectados por la turbulencia emocional. La medicina energética postula que los meridianos son autopistas de información bioeléctrica y los puntos de acupresión son subestaciones de transformación. La simple presión aplicada sobre Nei Guan genera una señal que viaja instantáneamente a través del meridiano del pericardio, calmando la taquicardia nerviosa, disipando la sensación de nudo en el estómago y neutralizando la respuesta de lucha o huida antes de que se arraigue. Este mecanismo es fundamental en la prevención de la enfermedad crónica, ya que gran parte de las dolencias modernas tienen una raíz psicosomática vinculada al estrés crónico. La sabiduría monástica radica en esta prevención activa. No esperan a que el cuerpo colapse, intervienen en la fase sutil del desequilibrio, cuando la energía apenas comienza a estancarse. El PC6, en este sentido, no es una cura, sino un regulador preventivo de alto nivel. La constancia de su estimulación es lo que permite al monje mantener una barrera inmunológica y emocional tan fuerte, forjando un cuerpo que no solo resiste, sino que prospera en la austeridad, un testimonio viviente de la máxima de que la simplicidad del método es directamente proporcional a la profundidad de su efecto transformador. Es la llave dorada que abre la cámara de la calma interior. En conclusión, la introducción al punto PC6 nos revela que la longevidad y la resistencia de los monjes orientales no son un don místico, sino el resultado directo de una ingeniería energética consciente y disciplinada. Este punto, anclado en la muñeca, es la interfaz primigenia entre nuestra psique tumultuosa y nuestro cuerpo somático. Su poder reside en su capacidad para actuar como puerta interna, Nei Guan, un nombre que ya insinúa su función de intermediario entre el mundo interior de las emociones y el exterior de las interacciones. La ciencia oculta detrás de la acupresión monástica sostiene que la enfermedad se origina cuando la energía emocional, los 7 sentimientos, se desborda y obstruye el camino del ki, provocando un estancamiento que eventualmente se densifica en patología. Al estimular PC6, el practicante no solo alivia los síntomas físicos, como las náuseas cinéticas o el mareo, sino que está realizando una profunda labor de limpieza psíquica, liberando el pericardio de las cargas emocionales y permitiendo que el corazón, el hogar del espíritu, permanezca en su estado natural de serenidad. Esta es la esencia de la medicina de 5 minutos, un acto diario y deliberado de recalibración que reafirma la soberanía del ser sobre sus propios estados internos. Habiendo establecido el qué y el porqué fundamental de este punto sagrado, nuestra próxima tarea, más intrigante aún, será descifrar la etimología de su nombre y las historias de su génesis, para entender la profundidad de su propósito. ¿Qué implicaciones tiene realmente ser la puerta interna y cómo esta metáfora ancestral nos conecta con la armonía del universo? Prepárense para desvelar el significado que yace en la lengua olvidada de la tradición. Ahora,
Debemos trascender la mera ubicación anatómica del punto PC6, que yace entre los tendones flexores, y adentrarnos en la etimología arcana de su nombre, Nei-Guan. La palabra Nei, que se traduce comúnmente como interno, esconde una complejidad filosófica que va mucho más allá de la distinción geográfica entre la superficie de la piel y los órganos. En el contexto de la alquimia interior taoísta, Nei representa el crisol del Jing Shen, esencia y espíritu, el santuario inexpugnable donde se cultiva el Shen, el espíritu residente en el corazón, y se refina el Qi primordial. No se refiere simplemente a lo que está dentro del cuerpo físico, sino al universo que reside dentro del practicante consciente, el cual es inmensurablemente más vasto que el cosmos exterior. Este Nei es el asiento de la autenticidad, el dominio donde las máscaras se disuelven y la verdadera intención se manifiesta. La labor de la acupresión mística sobre Nei es un ejercicio de soberanía. Es un acto deliberado de sellar las fronteras internas contra la contaminación emocional, la disonancia vibratoria y la intrusión psíquica, asegurando que el proceso de autotransformación pueda desarrollarse sin las interrupciones corrosivas del ego reactivo y las proyecciones externas. Es el reconocimiento de que la paz exterior es un mero reflejo de la impecabilidad alcanzada en este territorio Nei, el microcosmos perfectamente ordenado que se esfuerza por reflejar la armonía del Dao mismo. La comprensión de Nei es la primera llave para acceder al poder oculto de este punto. El término Guan, la segunda sílaba, es mucho más que una simple puerta. Es, en la antigua terminología militar y espiritual china, una barrera estratégica, un paso vital o un puesto de aduana crucial. Un guan no es un punto de entrada pasivo, sino un regulador activo y una fortaleza. Su función es dual y esencial. No solo permite el paso de lo beneficioso, el ki nutritivo, la sangre purificada, la inspiración espiritual, sino que, de manera crucial, obstruye y filtra activamente la entrada de los patógenos, el frío, la humedad, el estancamiento emocional o la energía tóxica de la frustración y el resentimiento. Nei Guan actúa, por lo tanto, como el sensor de la energía emocional, un inspector que examina la calidad del Qi que intenta acercarse al palacio del corazón. Si las emociones son turbulentas, si el pánico, el dolor reprimido o la ira estancada están generando fuego, el Guan debe ser estimulado para forzar la apertura y la liberación controlada de esta energía obstructora, evitando que se enquiste o, peor aún, que se eleve y dañe el Shen. El dominio de Guan es el dominio de la gestión del flujo y reflujo de la vida interna, manteniendo la integridad del sistema ante la presión constante del existir. El concepto de Guan exige vigilancia perpetua. La fusión de Nei y Guan revela su propósito más profundo, la puerta estratégica interna que protege al pericardio, el guardián o ministro del corazón soberano. La medicina esotérica afirma que el corazón, al ser la residencia del emperador, el Shen, debe estar siempre en estado de inmovilidad y paz perfecta. El pericardio asume la carga emocional del mundo, actuando como el pararrayos psíquico. PC6, al ser el punto luo de conexión de ese meridiano y el punto Hui, confluencia, con los tres Yao, los calentadores que gestionan la transformación de la energía. Es el nexus donde se decide el destino de las impresiones sensoriales y emocionales. Si Nei Guan está bloqueado, el pericardio se congestiona y el Shen corre peligro de ser perturbado por el Qi turbio. La estimulación de este punto es, entonces, un acto de deferencia al emperador interior, una estrategia de pacificación que disuelve la niebla del estrés crónico
y permite que la luz de la conciencia clara penetre en las profundidades. Esta es la razón por la cual Neiguan es la cura para las náuseas, el mareo y la ansiedad. Todos estos son síntomas de la rebelión del Qi, o el ascenso desordenado de la energía que el pericardio ha fallado en contener. Aquí yace el punto de virada, que los textos más antiguos ocultan celosamente. La función de Neiguan no es meramente abrir, sino discernir. Si bien su uso popular es la liberación rápida de la congestión y el alivio inmediato del malestar, el verdadero desafío de Neiguan reside en que la estimulación incorrecta o inoportuna puede ser catastrófica. Abrir esta puerta sin antes haber fortalecido el Wei Qi, energía defensiva, y el Yuan Qi, energía original, es invitar a la dispersión y al agotamiento espiritual. La puerta interna es también el sello que mantiene la esencia intacta. Un practicante que viva en un estado de constante drenaje emocional y que utilice PC6 para dispersar la tensión sin abordar la causa raíz, la falta de límites, la sobreexposición empática o el apego neurótico, corre el riesgo de convertir una válvula de alivio en una fuga constante. La liberación que proporciona se convierte en una adicción a la disociación, un escape superficial que vacía la reserva de yin esencial con cada alivio forzado. El verdadero maestro no usa Neiguan para evadir el conflicto, sino para estabilizar el centro antes de enfrentarlo, comprendiendo que la fuerza del guardián reside en la cualidad del cierre tanto como en la de la apertura. Este conocimiento impone una responsabilidad ética ineludible. El camino del maestro, por lo tanto, no es el alivio, sino el control sutil y la modulación consciente de esta barrera vital. Neiguan nos enseña que el cuerpo es un sistema de compuertas hidráulicas. La energía necesita moverse, pero necesita moverse con propósito, bajo la dirección de la intención y no a merced de la emoción reactiva. Hemos desvelado que Neiguan es la intersección de la voluntad y la fisiología, el punto donde el destino del espíritu se encuentra con la resistencia de la materia. Pero si Neiguan es la puerta de la calma y el regulador de la tormenta interna, ¿cómo interactúa esta puerta específica del pericardio con la red más amplia de las puertas de la vida? ¿Qué sucede cuando la energía liberada por PC6 choca con el estancamiento crónico del hígado, el órgano que rige la planificación y la ira reprimida? La respuesta nos lleva a la exploración de un punto complementario, su espejo en el plano de la acción y la frustración, que nos revelará cómo la quietud se articula con el movimiento y por qué el dominio de la puerta interna es solo la mitad del mapa para alcanzar la verdadera impecabilidad emocional. Si Neiguan es la calma que se genera internamente para proteger al emperador, corazón, el punto de origen de toda perturbación, su contraparte indispensable en la periferia de la acción y la frustración reprimida es Tai Chong. Chong, gran asalto, el punto 3 del meridiano del hígado, situado en el valle entre el primer y segundo metatarsiano. Este par de puntos no solo constituye la síntesis de la regulación emocional, sino que define la batalla del general hígado contra la inmovilidad y el estancamiento. El hígado es el arquitecto del movimiento, la fuente de la planificación y la gestación de la ira, cuando esa planificación es frustrada, cuando la vida impone restricciones o la voluntad se reprime. El Qi se compacta en Taichung, creando una tensión palpable que es la raíz de la cólera no expresada, el resentimiento crónico y la sensación de estar atrapado. Mientras PC6 funciona cerrando la puerta a la invasión externa o modulando la tempestad que amenaza con desbordar al corazón, Taichung
debe abrir la esclusa para liberar la presión acumulada por la vida no vivida, por los caminos que se nos negaron o por la rabia justificada que fue tragada en nombre de la conveniencia social. El verdadero desafío, el nudo gordiano del desarrollo espiritual, no es la quietud obtenida por la supresión, sino el movimiento controlado y consciente que evita el estallido, articulando la frustración en acción productiva. Taichung es el sitio donde la quietud de la conciencia, PC6, encuentra su propósito en la liberación dinámica de la energía bloqueada. El dominio de estas dos puertas define la maestría sobre el Shen, espíritu, y el destino del individuo. PC6 es la manifestación Yin, la introspección silenciosa, el guardián de la paz interna que modula la respuesta del corazón ante la agitación. Liv3 es la manifestación Yang, la liberación dinámica que permite al Qi del hígado fluir sin obstrucción y transformar el estancamiento en dirección. El error más común y catastrófico en el camino del estudiante es intentar usar solo Neiguan para calmar la superficie, suprimiendo la furia sin resolver la causa subyacente. Esto reduce a PC6 a una herramienta de evitación. Se convierte en un muro de contención débil que es constantemente erosionado por la presión creciente generada en el hígado. Esta presión, al no tener una vía de escape adecuada a través de Taichung, se filtra y se manifiesta en síntomas psicosomáticos sutiles pero devastadores. Tensión cervical crónica, dolor lateral intercostal inexplicable, explosiones de impaciencia o, lo que es peor, la depresión silenciosa y paralizante que niega la posibilidad de cambio. La energía debe ser liberada y el cuerpo buscará manifestarla de la manera más rudimentaria posible. El grito, el golpe, la enfermedad autoinmune, si la conciencia no proporciona el canal refinado. La verdad es que la calma obtenida por Neiguan es insostenible si no existe un mecanismo funcional y saludable para disipar la frustración a través de Taichung. Históricamente, el uso y la comprensión de Taichung en combinación con Neiguan ha sido objeto de una profunda controversia esotérica, revelando el punto de virada del acto segundo. En ciertos textos antiguos de alquimia interna, a Taichung se le conocía veladamente como la puerta del resentimiento silencioso o la válvula de la acción no iniciada, mientras que el acceso a Neiguan, PC6, siempre fue incentivado por la sociedad, pues promueve la calma y el control emocional observable. La estimulación consciente de Taichung, Liv3, fue a menudo desalentada e incluso temida. La sociedad y la estructura del poder buscan la pasividad controlada y la obediencia, lo que se traduce en el fomento del control interno, PC6, sin la liberación de la acción reprimida, Liv3. El maestro antiguo entendía que la civilización, al exigir la represión del impulso vital y el decoro excesivo, cerraba intencionalmente la llave de Taichung en sus habitantes, creando una población dócil en apariencia, pero cargada de patologías internas por la tensión acumulada. La revelación amarga es esta. La mayoría de los practicantes utilizan PC6 como una forma de anestesia social, un escape de la responsabilidad de enfrentar y modificar la fuente de su ira. El verdadero trabajo alquímico exige activar Taichung para desmantelar la estructura interna de la rabia reprimida, permitiendo que la quietud de Neiguan sea la quietud del tigre meditando antes de saltar y no la quietud de la estatua congelada por el miedo al juicio o al conflicto. El mecanismo de interacción entre estos dos puntos es la clave para desarmar la bomba de tiempo emocional. Cuando la frustración, el resentimiento acumulado y la ira crónica se encapsulan, el Qi del hígado, elemento madera, se estanca, generando calor y, en los casos más graves, viento interno que asciende de forma caótica, asaltando el pericardio y, por extensión, el corazón. Neiguan interviene como el guardián de emergencia, estabilizando el sistema
y evitando el colapso por shock emocional. Sin embargo, si el estancamiento no se drena conscientemente a través de Tai Chong, el patrón de defensa se vuelve crónico y el pericardio se agota en una alerta perpetua. Tai Chong funciona como un punto de liberación que facilita el drenaje de esa carga tóxica a través del meridiano del hígado, permitiendo que la energía se dirija hacia abajo y hacia afuera, facilitando no solo el perdón, sino la reformulación de la planificación vital. La activación conjunta y simultánea es la técnica avanzada. Se utiliza PC6 para crear un estado de observación estable y desapegada, mientras el hígado libera su carga a través de LIF3, transformando el veneno emocional en claridad direccional. Fallar en activar Tai Chong mientras se vive en represión es condenar al pericardio a quemar el yin esencial en una batalla defensiva constante que jamás podrá ganar. La impecabilidad emocional, el objetivo supremo del maestro, no se alcanza mediante la negación o la ausencia de pasión, sino por la gestión impecable de su manifestación interna y externa. El estudiante que avanza debe dominar la pareja interna-externa, PC6, para la contención meditativa y la protección del centro, LIF3 para la liberación activa, la dirección y la reformulación consciente de la intención. Este es el desafío fundamental del Acto Sund: integrar la pasividad vigilante con la acción liberadora y el flujo sin obstrucciones. Al armonizar la puerta interna, Neiguan, con el gran asalto, Tai Chong, el practicante trasciende la condición de ser víctima de sus propias emociones reprimidas y se convierte en el alquimista que transmuta la rabia estancada en propósito puro y dirección firme. Hemos revelado cómo dos puntos cardinales definen la batalla del espíritu y la materia en el plano de la emoción, pero si estos dos puntos son las llaves maestras de la gestión del caos, ¿qué estructura invisible, qué mapa ancestral del destino individual rige la interconexión de todos los 12 ríos de energía que fluyen a través de nuestro ser? ¿Y cuál de ellos es el filtro final que decide qué verdad llega al trono del corazón? La respuesta yace en la puerta del discernimiento, el meridiano del intestino delgado, el juez silencioso que separa lo puro de lo impuro. El intestino delgado, a menudo subestimado y reducido por la visión occidental a un mero tubo de absorción nutricional, es en la tradición ancestral el censor interno, el juez silencioso que decide el destino vibratorio de cada fragmento de información y emoción que ingresa al sistema. Su función primordial es la separación, no solo de lo puro y lo impuro en los alimentos físicos, sino, de manera crucial, de la esencia, yin, de la escoria en el torrente constante de la experiencia y la interacción social. Cuando hablamos de la turbidez que oscurece el Shen, el espíritu que reside en el corazón, nuestro emperador interno, estamos, en realidad, señalando un fracaso previo en la estación de discernimiento del intestino delgado. Si este filtro vital se sobrecarga por traumas no digeridos, información excesiva o conflictos emocionales no resueltos, permite que la energía sucia, la ki turbia, ascienda e inunde la claridad mental, la neblina cerebral, la indecisión paralizante y la incapacidad para procesar y soltar eventos pasados no son, en su raíz, una debilidad del corazón, sino un colapso en la capacidad del juez para ejecutar su sentencia. Es un error fundamental creer que la limpieza espiritual es solo meditativa. Debe ser visceral, garantizando que solo la frecuencia más limpia y utilizable sea presentada al asiento de la conciencia pura para nutrir el propósito y la visión. La ley de la alquimia interior dicta que toda interacción con el mundo genera residuos, y el verdadero dominio no reside en evitar la suciedad, sino en la impecable gestión de la escoria. Cuando el aspirante a maestro se enfrenta a un torrente de estímulos, el miedo de la multitud, la envidia latente,
la duda sembrada por el exterior. El intestino delgado actúa como un transformador de voltaje emocional, asegurando que solo la energía digerida y asimilable alcance los centros superiores. Si este transformador se quema, la toxicidad se invierte. En lugar de ser expulsada hacia abajo, fluye hacia arriba, creando el fenómeno de la ansiedad que no tiene objeto claro, la irritación superficial y el insomnio provocado por una mente que no puede apagar la rumiación. El intestino delgado, a través de su acoplamiento Biao-Li con el corazón, es el puente que traduce el caos sensorial en conocimiento utilizable. Si esta digestión psíquica se detiene, el cuerpo y el espíritu se ven obligados a operar sobre una dieta de toxinas informativas. El fracaso de este meridiano es la incapacidad de la conciencia de separar lo que te nutre de lo que te parasita, dejando al individuo vulnerable a la manipulación externa y a la fragmentación interna. Aquí reside uno de los secretos más profundos y, a menudo, más controvertidos de la medicina energética: la obsesión mental, esa prisión psíquica de la repetición constante del dolor o la preocupación. Es la manifestación directa de un intestino delgado estancado que se niega a soltar el residuo informativo. El bucle mental que define la neurosis, la rumiación sin fin, es el reflejo interno de la incapacidad visceral para completar el ciclo de separación del grano de la paja. El residuo emocional se queda atrapado en el sistema, forzando a la conciencia a revivirlo infinitamente. El estudiante que busca la paz no necesita solo reprimir el pensamiento, trabajo del PC6, necesita reactivar el juez silencioso para que ejecute la sentencia vibratoria. La obsesión no es primariamente una debilidad de la voluntad o un fallo moral, es un fallo en el crisol de la digestión energética. La práctica del discernimiento, por tanto, se convierte en la liberación física de aquello que ya no sirve a la intención pura, liberando la materia muerta para que el Shen pueda enfocarse en la creación del futuro. Al fallar en la tarea de desechar, el intestino delgado nos condena a cargar con los fantasmas del pasado indefinidamente, paralizando el flujo natural de la vida. Para comprender la magnitud de este juez silencioso, debemos trazar la ruta de su meridiano, una cartografía que simboliza la transformación de la percepción sensorial en juicio refinado. El intestino delgado nace en el dedo meñique, el punto extremo de contacto y expresión con el mundo exterior. Desde allí, asciende por el borde posterior del brazo, la ruta de la integración de las interacciones sociales y las cargas externas. Su camino es un ascenso constante desde la acción cruda hacia la reflexión. Al cruzar la escápula y dirigirse hacia el cuello, esta energía se transforma, aliviando la carga física del llevar el peso del mundo sobre los hombros, que es una manifestación directa de un id bloqueado por el exceso de juicio. Finalmente, emerge en la cara, conectando directamente con el oído, el portal del equilibrio y la audición interna, y el ojo, la visión clara. Este recorrido físico es el espejo de la alquimia psíquica: tomar el dato bruto recibido por el tacto, procesarlo a través del centro emocional, el pecho, y presentarlo como conocimiento refinado en la cabeza. La manipulación de puntos en esta trayectoria no es un simple alivio muscular, es forzar al subconsciente a categorizar, discernir y desechar el residuo inútil que bloquea el flujo. La maestría del intestino delgado es, en última instancia, la maestría de la verdad personal. Si el estudiante no domina la separación de lo puro y lo impuro, se convierte en un eterno receptor pasivo de toxicidad informativa, incapaz de erigir los límites que protegen su núcleo esencial. La función del juez silencioso es la de la aduana energética, garantizando que solo la verdad purificada entre en el almacén del espíritu y que el desecho se expulse sin contemplaciones. Hemos examinado ya la tríada de la gestión emocional: el guardián,
PC6, que contiene la reacción, el liberador, LIV3, que dirige el flujo, y ahora el juez, ID, que discierne la pureza. Sin embargo, esta trinidad opera dentro de los confines de la vida misma, limitada por la esencia que les da poder. Si el juez silencioso se asegura de que solo lo utilizable ascienda, ¿qué depósito primordial, qué fuente subterránea e inagotable contiene la reserva de la vida, el combustible esencial que enciende la voluntad, y qué relación guarda ese misterioso reservorio con el miedo más atávico del ser humano, el miedo a la extinción, y cómo se le persuade para que libere su poder cuando todo lo demás falla? Música suave de fondo, tono de voz más íntimo. Ahora, antes de que prosigamos, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? Y ahora, habiendo descendido a la raíz de la vida, al depósito del Jing, el iniciador comprende finalmente que la voluntad, sí, no es simplemente la fuerza de la persistencia, sino la consecuencia directa de confrontar la certeza de la finitud. La esencia primordial no es inagotable, es el regalo más preciado y, por su límite conocido, el motor más poderoso para la acción inmediata y significativa. La verdadera autoridad, la que mueve montañas y reorganiza el destino, no se obtiene buscando la inmortalidad externa, sino alcanzando la intensidad perfecta en el presente, utilizando cada gota de la reserva vital con conciencia quirúrgica. Hemos viajado a través de los guardianes del flujo, PC6, los directores de la liberación, LIV3, y los jueces de la pureza, ID. Pero es solo en el reservorio de la vida que encontramos el combustible necesario para encender la manifestación del ser completo. El miedo atávico a la extinción, ese temblor en los huesos, es simplemente la sombra proyectada por la inmensidad de tu potencial dormido. Despierta la voluntad, trasciende la mentalidad de escasez y recuerda, el universo siempre responde a la calidad de tu esencia manifestada, no a la cantidad de tus reservas ahorradas. Tu tarea no es sobrevivir, sino florecer. Este viaje hacia la alquimia interna es la única empresa digna del espíritu. Si la única certeza es el límite de tu esencia, ¿qué gran obra o manifestación de tu voluntad estás postergando hoy, congelado por el temor a gastar una reserva que solo se honra plenamente cuando se utiliza para forjar tu destino? Si esta alquimia resuena con la verdad de tu núcleo, si la comprensión de la voluntad como la hija del límite ha encendido tu fuego interior, entonces asume el servicio cósmico que te corresponde. Comparte esta transmisión para expandir la luz a aquellos que caminan en la oscuridad de la confusión emocional. Suscribe tu ser a este canal para anclarte permanentemente en la corriente de este conocimiento esotérico y activa la campana para convertirte en un guardián permanente de estas revelaciones. No permitas que la inercia del mundo te detenga. El siguiente umbral te espera para revelar el último pilar de la manifestación, la danza del metal y la tierra. Cómo los pulmones y el vaso diseñan tu destino. Cruza este portal y continúa la ascensión.